Muy amados hermanos y amigos, vamos a reiniciar nuestra reflexión sobre el tema que ya hemos iniciado en cuanto a las aguas malas y aguas saneadas. Para ello volveremos a leer segundo libro de los Reyes, capítulo 2, y leeremos a partir del versículo 19. Los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: He aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: Traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: Así ha dicho Jehová: Yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo: Calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo, y de allí volvió a Samaria. Que el Señor Dios bendiga su palabra. Hay una palabra que el Señor se dirigió a los fariseos en el capítulo 23, versículo 27 del Evangelio según Mateo. Y les dijo así: Ay de vosotros, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de toda inmundicia. ¡Qué pensamiento aterrador! Pero este pensamiento y estas palabras dichas por el Señor en cuanto a al corazón de los fariseos revela exactamente la situación, estado y condición de Jericó, una de las dos poblaciones que estamos tratando en esta consideración. La otra es Betel. Jericó. Jericó significa lugar fragante. ¿Qué cosa, no? Los hijos de los profetas, los hombres de la ciudad, le dijeron a Eliseo: el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve. Pero, esta es la otra palabra. Las aguas son malas y la tierra es estéril. El lugar era bueno, pero las aguas eran ponzoñosas y la tierra era improductiva. Triste situación para los habitantes y las bestias de Jericó. Vamos a considerar nuestro primer pensamiento y lo vamos a reducir a entender un poquito acerca de esta ciudad, Jericó. Jericó había sufrido el juicio por sus pecados. Sobre sus ruinas humeantes, el conquistador Josué pronunció una solemne maldición. Todos conocemos la historia de la toma de la primer ciudad fortificada dentro de la tierra que fluye leche y miel, dentro de la tierra de promisión. Sobre esa ciudad, Josué pronunció una maldición con estas palabras: Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare
y reedificar esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Así dice, así leemos en Josué el capítulo 6, versículo 26. Pasaron los años. En tiempo del rey Acab, uno llamado Hiel de Betel reedificó a Jericó. En Abirán su primogénito echó el cimiento, y en Segub su hijo menor puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Así leemos en el primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 34. Parecería que en este caso, del que estamos considerando ahora cuando interviene el profeta Eliseo, parecería que Dios obró con gracia saludable, aliviando de esa manera la maldición que pesaba sobre esta ciudad, sanando sus aguas, curando sus tierras y beneficiando a sus habitantes. Seguimos con la historia de Jericó. Siglos después, cuando vino nuestro Señor a la tierra, pasó por Jericó, que mantenía en aquel tiempo su importancia, y obró en ella su grande misericordia y salvación. Vivía en ella un varón llamado Zaqueo, principal de los publicanos, de los cobra impuestos, hombre rico. Procuraba ver a Jesús. Zaqueo había oído acerca de Jesús el Nazareno, de ese gran maestro, del que obraba prodigios, portentos, milagros y hacía señales. Y una profunda inquietud había surgido en el corazón del cobrador de impuestos. Quería ver a Jesús, pero no podía. Jesús venía por la calle rodeado de gente, llena de una multitud. Fue corriendo, porque él era un hombre de pequeña estatura. Se subió a un árbol sicómoro en uno de los gajos que se tendía sobre la calle para verle. Conocemos el relato, pero recordemos que fue en su hogar, después que el Señor le dijo: Zaqueo, desciende, pero date prisa, porque hoy es necesario que vaya, que pose en tu casa. Y fue en su hogar en Jericó que el Señor pronunció aquella frase memorable: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En la ciudad maldita, en la ciudad reedificada, en la ciudad que tiene aguas malas y tierra estéril, en la ciudad donde vive un pecador necesitado de Cristo, en la casa de ese pecador ahora arrepentido, el Señor pronuncia esta memorable frase: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero hemos dicho, cambiando la palabra más que está en nuestra Biblia, en nuestra revisión 60. Otras Biblias traducen pero. Las aguas son malas y la tierra es estéril. Aquí hay un pero. Tierra buena, gente que está de acuerdo en aceptar al siervo de Dios, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. El pecado es una enfermedad y ha destrozado, arruinado y ensombrecido al mundo. Al mirar la creación, nosotros que a veces viajamos por distintos lugares, en los valles, en los llanos, en la
en el mar, en los ríos, en las montañas. Miramos las maravillas que Dios ha desplegado para que habitase en ellas el hombre. Bien puede decirse lo que dijeron a Eliseo los hombres de Jericó. He aquí lugar donde está colocada esta ciudad, es bueno, pero, siempre hay un pero, y ese pero es el resultado del pecado. La situación de Jericó era tal que los hombres y las bestias sufrían, y la misma tierra que recibía el riego de esas aguas era tierra enferma. De igual manera el pecado, amigo mío, ha hecho sentir su estrago entre los hombres y entre las bestias. Los animales que vivían en concordia, que vivían armoniosamente, entraron por el pecado del hombre en un estado de enemistad y antagonismo. No solo el ser humano sufre los efectos aquí y para la eternidad, sino que las mismas criaturas de la creación gimen y la tierra está enferma. La misma creación ha sido afectada por el pecado. Jericó, pues, es una figura del mundo sobre el cual reposa la maldición, este mundo en que vivimos, y que a pesar de sus bellezas naturales, a pesar de la hermosura de sus lugares turísticos, encierra enfermedad, dolor, lágrimas y muerte por causa del pecado. El pecado entró por un hombre y pasó a todos los hombres, y por el pecado la muerte. Amigo mío, hay una muerte que es una muerte que uno puede sobrellevarla, es la muerte física, pero hay una muerte espiritual que nos ha alejado, nos ha separado de Dios. Pero hay otra muerte que es peor, es la separación eterna de Dios. Y el que no se prepara hoy para venir al encuentro de Dios, estará perdido para toda la eternidad. Es el momento que recuerdes todo lo que has escuchado de la obra del Señor Jesucristo en el madero, cuando como sustituto tuyo llevó en su cuerpo tus iniquidades, tus pecados. Él fue castigado por mí y por tu culpa. Es el momento de volver al Señor, confesarle los pecados. Es el momento, niño, joven, amigo, es el momento de pedirle perdón al Señor. Que el Señor nos ayude a entenderlo así y que las personas que no son del Señor, este momento, humillen su corazón y le pidan perdón al Señor.